En el video anterior hemos aprendido los 4 tipos de polimorfismos diferentes, por lo menos como lo han clasificado Cardelli y Wegner, pero nos toca hablar ahora de lo que es y habíamos definido como polimorfismo por herencia, que muchas veces uno por convención le dice polimorfismo a secas. Recordemos que este tipo de polimorfismo que se da previamente sabiendo herencia nos permite enviar mensajes sintácticamente iguales a objetos del diferente tipo, pero parte de la misma jerarquía. Por lo tanto, yo le podría pedir a diferentes vehículos que enciendan, pero sencillamente lo harán de formas muy diferentes. Y aquí tenemos dos ejemplos muy antagónicos, ¿verdad? Un avión versus una bicicleta eléctrica. Por lo tanto, te invito a que veamos en código ejemplos justamente bajo este modelo. Aquí tenemos un diagrama UML que nos permite ejemplificar justamente a esta jerarquía de vehículos. Vamos a decir que todos nuestros vehículos del modelo van a tener la capacidad de encender y vamos a centrarnos justamente en dos tipos de vehículos que son las bicicletas eléctricas o los aviones. Cada uno de ellos tendrá por supuesto sus diferentes métodos. Por supuesto los métodos de una bicicleta eléctrica no van a tener mucho que ver con los métodos de un avión, pero lo que nos interesa ahora es analizar cómo va a encender cada uno justamente gracias al polimorfismo. Acá tenemos la clase principal que aloja el método main, que muchas veces no la modelamos, pero que en este caso vamos y merece la pena que lo veamos porque vamos a hacer las pruebas allí y por supuesto entre la clase principal y vehículo hay una simple relación de dependencia porque no hay atributos de tipo vehículo, son solamente pruebas que vamos a hacer. Aquí tenemos el código ya con esta jerarquía planteada, tenemos la clase vehículo hasta ahora con un único método llamado encender que simplemente muestra en la consola que el vehículo ha sido encendido. Por otra parte tenemos la clase avión, que estamos indicando que es un vehículo y que tiene estos 4 métodos por ahora específicos de un avión, de la misma forma que tenemos la clase bicicleta eléctrica, que también es un vehículo y que tiene sus propios métodos específicos. Lo que vamos a hacer enseguida es completar aquí un pequeño test en el método main que nos permita justamente indagar y empezar a comprender lo que es el polimorfismo. Vamos a ir al método main a hacer un llamado a este método probar que figura ahí abajo y vamos a enviarle como argumento simplemente una instancia de vehículo generada en el momento y sin ningún tipo de argumentos en el constructor porque tiene el constructor por defecto al no plantearlo y además porque me interesa más el comportamiento en este caso que el estado. Ok, vamos a ver entonces que el método probar es estático justamente porque el main también lo es. Si no comprendes bien por qué ambos deben ser estáticos, te invito a que veas, y aquí te dejo la sugerencia, el video de static en mi canal. Por lo pronto, el método probar va a recibir al vehículo por parámetro como estamos viendo y lo único que tiene que hacer es simplemente decirle a través del parámetro b que encienda. Justamente, nada más que eso. Por lo tanto, vamos a hacer una prueba sencillita ahora para empezar. Vamos a ver que si probamos un nuevo vehículo genérico hasta ese momento, porque la clase vehículo no es abstracta, estaremos viendo que dice vehículo encendido, tal como sale aquí en el método encender de la clase vehículo. A continuación, lo que vamos a hacer es comentar esta línea. Primero la vamos a copiar y pegar mejor, 2 veces más. Así no tardo tanto en escribir. Y ahora voy a comentar la primera. ¿Por qué? Porque a partir de la segunda, en lugar de vehículos, voy a trabajar primero con un avión y luego con una bicicleta eléctrica de esta manera. Si no comprendes por qué estoy pudiendo enviar un avión o una bicicleta eléctrica a un método que recibe como parámetros vehículos, es porque quizá te hayas salteado el video de upcasting o generalización en Java. Por lo tanto, te invito a que lo veas a través de la sugerencia que te dejo aquí arriba. Por lo pronto, vamos a probar entonces justamente el método probar, primero con un avión y luego con una bicicleta eléctrica, y vamos a ver que tenemos los dos mismos resultados, que son ver el mensaje vehículo encendido. Esto nos está demostrando que en ambos casos se está llamando al método encender heredado de la clase vehículo, justamente porque un avión es un vehículo y una bicicleta también lo es. Sin embargo, más allá de este comportamiento dado por la herencia, tenemos que entender que tanto un avión como una bicicleta eléctrica son encendibles, es decir, encienden, pero cada uno debería hacerlo de forma más específica de acuerdo a su naturaleza, ¿verdad? Por lo tanto, enseguida vamos a entender cómo sobreescribir o redefinir ese comportamiento. Vamos a comenzar redefiniendo o sobreescribiendo el comportamiento para el encendido de una bicicleta eléctrica. Por lo tanto, vamos a escribir sencillamente en la clase bicicleta eléctrica
el mismo método que tenemos en la superclase vehículo. Tenemos que entender, claro, que la sobrescritura la vamos a lograr siempre que haya herencia. No puedo sobreescribir un método que no esté planteado en la superclase al menos, ¿no? Entonces, copio y pego el método encender. Le voy a cambiar, por supuesto, esto que voy a hacer acá, lo voy a dejar vacío por el momento. Y fíjense cómo inclusive ahora, si son detallistas, me está diciendo inclusive el NetBeans una marca y un warning, una advertencia, que es básicamente detectar que lo estoy sobreescribiendo y me ofrece añadir algo llamado anotación, que es override, que en otro video, el siguiente, seguramente explique qué significa, pero ahora lo que te digo simplemente es que lo agregues de esta forma, @override sobre el método que estamos sobreescribiendo, primero que nada para que se entienda de un vistazo que ese método está siendo sobrescrito y no es uno que inventamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se enciende una bicicleta eléctrica? Bueno, para eso teníamos estos métodos muy sencillos como prender pantalla, es decir, para encender una bicicleta eléctrica deberemos prender la pantalla donde podemos controlar justamente los comandos y darle energía al motor a través de energizar motor. Simplemente estas son las dos cosas que necesitamos en este simple modelo para encender una bicicleta eléctrica. Vamos a guardar y vamos a probar el mismo código que teníamos antes. No lo cambiamos en el main y vamos a ver la diferencia ahora de comportamiento. ¿Por qué? Porque en primer lugar estamos llamando al probar con un avión. Por eso es que tenemos primero que nada el vehículo encendido. Se ejecutó y se seguirá ejecutando, si no lo sobrescribimos, el método de la superclase vehículo como estamos viendo. Ahora bien, si sobrescribimos el método encender de la bicicleta eléctrica, cuando tengamos una bicicleta eléctrica y le pidamos que encienda, va a entonces tener este comportamiento porque lo hemos sobrescrito. Es decir, cuando uno sobrescribe un método, está simplemente logrando redefinir el comportamiento y por supuesto tiene más prioridad a la hora de esta cadena de mensajes. Es decir, aquí tenemos una bicicleta eléctrica, llega como vehículo, se ve como un vehículo generalizado, pero a la hora de pedirle que encienda, Java nunca se olvida qué es lo que hay adentro de esta variable b. A pesar de declararla como vehículo, sabe que le llegó una bicicleta, nunca se olvida, y entonces va a ir a buscar el encender de la clase bicicleta eléctrica. Como lo encontró, va a ejecutarlo. Si no lo hubiera encontrado, hubiese ejecutado el encender que estaba un nivel más arriba, en este caso en la clase vehículo, que es lo que sucedía antes de que hagamos redefinición, o bien lo que sucede ahora con la clase avión, ya que no tiene el método encender sobrescrito. Bien, lo que vamos a hacer ahora es redefinir el comportamiento de encendido, pero para el avión. Antes vamos a dejar aquí un mensaje en la consola con alguna separación para no mezclar justamente los comportamientos que vemos y evitar confusiones. Pero bueno, vamos a hacer lo mismo. Vamos a venir aquí a la clase avión, vamos a dejar un poco de espacio. Vamos a copiar y pegar este método, no importa dónde, si arriba, abajo, eso es indistinto. Lo importante es que nosotros no cambiemos nada de este método en cuanto a su valor de retorno o a su firma. Es decir, si el encender de la superclase no admite parámetros, entonces la sobrescritura tampoco deberá admitir parámetros porque si no, no estaremos sobrescribiendo realmente, ¿sí? Vamos a añadir la anotación override como hicimos antes, pero esta vez vamos a comprobar cómo a la hora de encender un avión, vamos a tener que hacer todos y cada uno de estos pasos, ¿verdad? Entonces los voy a copiar a todos y los voy a poner aquí justamente como estamos haciendo acá. Estoy usando multicursores a través de Control Shift y un clic a través de NetBeans. Ahí está. Muy bien, para encender entonces un avión tenemos que calefaccionar el carburador, regular la mezcla de combustible, inyectar combustible y muchos pasos más que claramente ahora, como esto no es un curso de ser piloto de avión, no lo vamos a decir. Pero bien, fijémonos que por haber ahora sobrescrito el encender de la clase avión, entonces ya seguramente no diga más el mensaje de vehículo encendido, sino que ahora al probar nuevamente tendremos justamente el comportamiento propio para encender un avión. Entonces, ¿qué nos permitió esto de polimorfismo? Lograr que cualquier vehículo se encienda como debería encenderse. Acá nosotros en este método probar no sabemos exactamente qué tipo de vehículo nos está llegando, al menos si nos cerramos y solamente lo vemos de esta forma, ¿verdad? Y sin embargo, sin la necesidad de saber qué tipo de vehículo nos está llegando, a la hora de decirle que se encienda, se encenderá de la forma que corresponda porque Java en tiempo de ejecución va a decidir qué tipo de vehículo tiene en esa variable y va entonces a ligar de forma dinámica este llamado al encender con la versión que corresponda, ya sea la de un avión, ya sea la de una bicicleta eléctrica o podría incluso ser la de vehículo si es que tenemos o un vehículo genérico o un tipo de vehículo que no haya sobrescrito ese comportamiento. Tenemos que tener claro la potencia que nos brinda este mecanismo de polimorfismo y que nos llegaría a evitar código como el siguiente, ¿no? Uno debería haber preguntado en realidad si
lo que nos está llegando realmente es una instancia con el operador InstanceOf de avión, por ejemplo. Si fuera una instancia de avión, tendríamos que haber realizado una lógica, y si no, pudo haber sido entonces una instancia que de todas maneras no podemos asumirlo porque el día de mañana puede haber otro tipo de vehículo. Entonces tenemos que preguntar ahora nuevamente, pero si es una instancia de bicicleta eléctrica, para hacer otra lógica, y así sucesivamente. Todo este código, si bien va a funcionar, nos tiene que hacer sospechar que tal vez estemos prescindiendo de este mecanismo de polimorfismo, ya sea porque no nos damos cuenta o porque no lo sabemos, no lo hemos aprendido. Ahora que lo aprendimos, este tipo de lógica simplemente se haría solo en algún caso muy puntual, por ejemplo, para saber cuántos vehículos hay de cada tipo, pero siempre se puede hacer incluso de una forma mejor que esta. Por lo tanto, el operador InstanceOf se suele usar en casos muy pero muy puntuales. Por lo general, este tipo de cosas las vamos a lograr por polimorfismo. Verá entonces que tenemos el encender una sola vez, se lo pedimos al vehículo directamente sin preguntar de qué tipo es, y será Java el que se dedique a hacer este trabajo sucio de saber qué tipo de vehículo estábamos realmente interactuando, y por eso ir a ligar el método que corresponda. Por último, tenemos que decir que si bien el avión y la bicicleta eléctrica tienen cada uno su propio encender sobrescrito, el de vehículo, que hasta ahora pareciera que no se va a usar nunca, no lo podríamos borrar. Es decir, si lo comentamos, que sería el equivalente a borrarlo para la máquina, vamos a encontrarnos con todos estos errores en nuestro programa. En primer lugar, tanto avión como bicicleta eléctrica van a tener el error puesto también por la notación override de que en realidad no estamos sobrescribiendo un método, porque si no existe en la superclase, como hemos dicho, no estaríamos sobrescribiendo, simplemente estaríamos hablando de métodos encender que no tienen ninguna relación entre sí. No los estaría viendo como una sobrescritura, sino como métodos como cualquier otro. Lo que sucede es que cuando vayamos a probar y decirle a cualquier tipo de vehículo que encienda, a pesar de que sabemos que los aviones y las bicicletas eléctricas son vehículos y saben encender, simplemente por no estar este método declarado en la clase vehículo, Java no va a poder procesar ese mensaje, lo cual es lógico, porque si bien hasta ahora tenemos tanto aviones como bicicletas eléctricas, el día de mañana podemos llegar a tener otros tipos de vehículos que no sobrescriban el método encender, o bien podríamos descomentar esta línea que era probar un vehículo genérico, y entonces un vehículo genérico no tendría la capacidad de responder al método encender siquiera porque existe. Por lo tanto, tenemos que entender que a pesar de estar sobrescribiendo, siempre, pero siempre tiene que haber al menos la firma del método encender en la clase vehículo. Luego veremos que en realidad este método de encender se puede plantear de forma abstracta para justamente evitar tener ahí una lógica que nunca se vaya a ejecutar, pero eso viene mucho más adelante. Hasta ahora, nuestro primer video de polimorfismo y una demostración de su potencia en Java. Si te gustó este video, como bien sabes, dale un like, deja tu comentario, compartilo, suscríbete al canal y activa la campanita. Nos vemos en el próximo.